Por determinadas coyunturas, en los últimos años, un tipo de ideología que se ha puesto de moda en nuestros países, en el marco al menos de las discusiones ideológico-políticas, es el liberalismo. Y en el contexto del liberalismo tenemos como elemento central el liberalismo económico, la cuestión de que la mejor forma de organizar la vida económica e incluso la vida social es tomando como centro y paradigma al llamado libre mercado. Dentro del liberalismo económico, a su vez, hay un enfoque, una escuela económica que es la que ha realizado la defensa más relevante, persuasiva y o difundida del liberalismo. Esto es la Escuela Austriaca de Economía. Y dentro de la Escuela Austriaca de Economía tenemos múltiples autores y definitivamente los autores más relevantes e influyentes de la Escuela Austriaca son Ludwig von Mises y su discípulo Friedrich von Hayek. En cierto modo, lo que suele llamarse el núcleo de la Escuela Austriaca tiene que ver más con planteamientos de estos dos autores que con planteamientos de Karl Menger, a quien se suele poner como el fundador de la Escuela Austriaca. Aunque cuando yo leo los escritos de Menger veo que es bastante más, voy a decirlo de frente, sensato que ciertas cosas que leo en Mises y Hayek. Pero eso ya tal vez desarrollamos luego. Ahora bien, entre estos dos autores, Mises y Hayek, en cierto modo más relevante sería Mises, desde cierto ángulo al menos, porque Ludwig von Mises es el maestro de Friedrich von Hayek. Hayek en su juventud tuvo una etapa socialista y más bien si tiene una especie de conversión al liberalismo es fundamentalmente por la influencia de Ludwig von Mises. Así que detrás del pensamiento de Hayek está Ludwig von Mises. Ubicándonos en el caso de Ludwig von Mises, tendríamos que de entre todas sus obras hay una que es la principal, que es considerada como una suerte de Biblia del liberalismo, el libro La acción humana. El objeto de esta conferencia es realizar una crítica frontal a la tesis de la acción humana de Ludwig von Mises. Voy a contraponer a la visión económica de Ludwig von Mises sobre la economía y el funcionamiento del mercado en particular, las tesis que yo desarrollo principalmente en mis libros Economía para herejes y La economía irracional. Entonces, hagamos el recuento. Del liberalismo tenemos como sumamente importante en las discusiones, o tal vez más relevante en las discusiones actuales, el liberalismo económico. No se discute tanto el liberalismo filosófico, o jurídico, o político, sino fundamentalmente a lo que se le da más atención al liberalismo económico. Y en el liberalismo económico, la escuela de economía que más lo argumenta y que más lo defiende y que ha desarrollado los argumentos aparentemente o en principio más persuasivos es la escuela austriaca. Y de la escuela austriaca, en cierto modo, el autor más relevante sería Ludwig von Mises. Y en el caso de Ludwig von Mises, su libro más relevante sería La acción humana. En consecuencia, si esta conferencia resulta exitosa en su objeto de realizar un ataque a la tesis de von Mises en la acción humana, se está realizando pues un grave daño al corazón del discurso liberal mismo. Por eso les quería poner ese contexto. Ahí está lo que está en juego. Listo, vamos a ello. Primero voy a proceder a explicar la visión económica de Ludwig von Mises. La vamos a entender desde sus propias palabras y escritos. No es mi objeto hacer una caricatura de lo que sostiene la escuela austriaca. Trato en lo posible, cuando realizo críticas de autores, de basarme en lo que estos autores específicamente dicen. Entonces, les voy a comenzar explicando el punto a criticar, la visión de Ludwig von Mises, y luego voy a pasar a desarrollar críticas desde las tesis que propongo en mi libro La economía para herejes, de 2015, y luego tesis que propongo en otro libro un poco más reciente, La economía irracional, de 2021. Vamos entonces con la primera parte, la visión económica liberal sobre el mercado de Ludwig von Mises. Las siguientes son citas del libro La acción humana, publicado por Unión Editorial, Madrid, 1980. Abro cita de la página 415. Dice Mises:
Corresponde a los empresarios, en la sociedad de mercado, el gobierno de todos los asuntos económicos. Ordenan personalmente la producción, son los pilotos que dirigen el navío. A primera vista, podría parecernos que son ellos los supremos árbitros, pero no es así. Freno la cita ahí. Hasta este punto de la cita, von Mises comienza reflejando la idea de que quienes tendrían poder en la economía y mercado serían los empresarios. Los poderosos serían los empresarios. Pero ¿cómo termina esta frase? No es así. O sea, von Mises va a decir que no es cierto que en la estructura de mercado capitalista sean los empresarios los que tienen el poder o la dirección. Entonces, si los empresarios no son los que tienen el poder, ¿quiénes lo tienen? Sigamos con la cita, dice von Mises. Háyanse sometidos incondicionalmente a las órdenes del capitán. ¿Quién es el capitán? El consumidor, dice Mises. Vuelvo a la cita, o continúo. No deciden por sí ni los empresarios, ni los terratenientes, ni los capitalistas qué bienes deben ser producidos. Corresponde esto de modo exclusivo a los consumidores. Freno la cita ahí. Dice de modo exclusivo. Ni siquiera dice que los consumidores son los que deciden la mayor parte de lo que se va a producir o de lo que se va a hacer. Lo que está diciendo es que sin excepción, exclusivamente en el 100% de los casos, lo que se produzca bajo un sistema capitalista libre mercado será lo que los consumidores quieren. No lo que los empresarios quieran, sino lo que los consumidores quieran. Vuelvo a la cita. Cuando el hombre de negocios no sigue dócil y sumiso las directrices que mediante los precios del mercado el público le marca, sufre pérdidas patrimoniales, se arruina, siendo finalmente relevado de aquella eminente posición que al timón de la nave ocupaba. Otras personas más respetuosas con los mandatos de los consumidores serán puestas en su lugar. Entonces, es como que los empresarios tienen que vivir casi en una situación de servilismo ante las preferencias de los consumidores, y si no sirven a los consumidores adecuadamente, pues pierden todo y se arruinan. Entonces los grandes empresarios al final de cuentas tendrían que vivir en servilismo y miedo ante los verdaderos soberanos, que serían los consumidores, al menos de acuerdo con lo que nos dice Mises. Vamos a otra cita, página 417. Los consumidores determinan no solo los precios de los bienes de consumo. Ojo, cuando tú ves los precios, de acuerdo a Mises, nosotros los consumidores somos los que determinamos esos precios, ¿no? Sino también los precios de todos los factores de producción, fijando los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía y el mercado. Son ellos, o sea, los consumidores, en cierto modo todos nosotros, según Mises, son ellos, no los empresarios, quienes en definitiva pagan a cada trabajador su salario. Lo mismo a la famosa estrella cinematográfica que a la mísera criada. Con cada centavo que gastan, ordenan el proceso productivo y hasta en los más mínimos detalles, la organización de los entes mercantiles. Fin de cita. ¿Cuál es la implicancia de esto? Una discusión que comúnmente se hace en los ámbitos social, político, económico es el tema de la desigualdad. Nos quejamos de la alta desigualdad de ingresos que existe en nuestros países, que hay unos pocos que tienen mucho dinero y que hay unos muchos que tienen poco dinero, que un futbolista o un artista gana tantos miles o millones de dólares al año, al mes o incluso al día, y que personas que estudian y se esfuerzan no consiguen altos ingresos. Pero a final de cuentas lo que te diría Ludwig von Mises es que esta desigualdad de ingresos no es más que un subproducto de las elecciones que hemos hecho como consumidores, y que por lo tanto el hecho de que haya una desigualdad de ingresos simplemente es un reflejo de las elecciones que cada uno de nosotros realizamos, y en consecuencia sería un orden razonable. Dice von Mises en la página 417 también. Se ha podido decir que el mercado constituye una democracia en la cual cada centavo da derecho a un voto. Recuerden, en la democracia pues uno como que deposita un papelito para ver qué opción va a salir, ¿no? Vota por la opción que uno quiere que salga. Lo que dice von Mises es que el libre mercado es una especie de democracia, porque cuando depositamos una moneda estamos eligiendo una opción y haciendo que el mercado se dirija hacia esa opción. Sigue von Mises. Más exacto sería decir que mediante las constituciones democráticas se aspira a conceder a los ciudadanos en la esfera política aquella misma supremacía
que como consumidores el mercado les confiere. Aún así, el símil no es del todo exacto. Miren, hasta ahí von Mises está haciendo una comparación del libre mercado y la democracia. Y ahora está diciendo que esa comparación no es del todo exacta. Vamos a ver por qué dice que no es del todo exacta él mismo. Sigo. En las democracias, solo los votos depositados a favor del candidato triunfante gozan de efectiva trascendencia política. Los votos minoritarios carecen de influjo. En el mercado, por el contrario, ningún voto resulta vano. Cada céntimo gastado tiene capacidad específica para influir en el proceso productivo. Las editoriales atienden los deseos de la mayoría, publicando novelas policíacas, pero también imprimen tratados filosóficos y poesía lírica, de acuerdo con minoritarias apetencias. Las panaderías producen no solo los tipos de pan que prefieren las personas sanas, sino también aquellos otros que consumen quienes siguen especiales regímenes dietéticos. Fin de cita. O sea, la idea que nos quiere vender Mises aquí es que el mercado, el libre mercado, es tan maravilloso que es incluso mejor que la democracia. Porque en la democracia solo gana una opción si más del 50% de votos van a esa opción y todos los que votaron por la otra opción, pues simplemente sus votos son anulados, como que no existieran. En cambio, dice Mises, en el sistema de libre mercado, cada persona que pone un centavo, $1 para que se produzca cierto bien o cierto servicio, tiene una voz que es escuchada o un voto que vale. No hay ningún voto que se pierda. Entonces sería superior el liberalismo económico incluso a la democracia. Dos últimas citas de von Mises, página 418. Cierto es que en el mercado los consumidores no disponen todos del mismo número de votos. Entonces partamos ahí, cualquiera pondría la objeción, oye, pero hay gente que tiene como más dinero y gente que tiene menos dinero. En cambio, en una democracia, cada persona tiene un voto. Ahí sí hay igualdad. Entonces, Mises mismo pone esa objeción, a sí mismo, ¿no? Cierto es que en el mercado los consumidores no disponen todos del mismo número de votos. Pero vamos a ver cómo responde. Los ricos pueden depositar más sufragios que los pobres. Ahora bien, dicha desigualdad no es más que el fruto de una votación previa. Dentro de una economía pura de mercado, solo, énfasis en la palabra solo, pediría que tengan en cuenta. Solo se enriquece quien sabe atender los deseos de los consumidores. Y para conservar su fortuna, el rico no tiene más remedio que perseverar abnegadamente en el servicio de estos últimos. O sea, von Mises te diría, sí, hay gente que en la sociedad tiene más dinero y por lo tanto puede depositar más votos en la democracia del mercado. Pero si tienen más dinero es porque han sabido servir mejor a los consumidores. En consecuencia, sería un orden racional porque el que tiene más es porque más sirvió a la sociedad. Entonces, los ricos serían personas pues, que sirven a los consumidores en la economía del mercado y se enriquecen por su servicio. Última cita, página 423. Una mayor inversión de capital y trabajo, en efecto, únicamente resultaría oportuna si permitiera atender las más urgentes de las todavía insatisfechas necesidades de los consumidores. Lo que sostiene von Mises es que en una economía de libre mercado, en un orden económico liberal, si aumenta la inversión de capital o aumenta el trabajo, es solo porque se están atendiendo las necesidades más urgentes de la gente. En consecuencia, el crecimiento económico siempre sería bueno dentro de un orden liberal, porque cada aumento de crecimiento económico significa que se están satisfaciendo más las más urgentes necesidades de los consumidores. Bien, hasta ahí la clase de mitología liberal con los argumentos de Mises. Vamos a pasar a la crítica. Estando ya explicado y expuesto el mito liberal de Ludwig von Mises, vamos a pasar a desmitificarlo. Yo mismo ya me he ocupado con anterioridad de estas tesis de Mises en mis libros, así que tomo eso como referencia. Primero, mi libro Economía para herejes 2015. Voy a contraponer a la tesis de Mises. La primera cita es un poco larga. Voy a hacer algunos comentarios y análisis ahí. De las páginas 171 a 172. Abro cita. No basta con que yo tenga una necesidad para el que el mercado la tome en cuenta. Es también necesario que disponga de los medios para poder expresarla, poder adquisitivo. Si no dispongo de ellos, el mercado simplemente no atenderá mi necesidad, por más urgente que sea. Entonces, piénsese lo siguiente. En la última cita que leía, von Mises decía que los aumentos de capital y de trabajo
se dirigirían a atender las más urgentes necesidades de los consumidores. Pero, por ejemplo, un niño pobre de África que está a punto de morir de hambre, ¿cómo deposita votos monetarios en la democracia del mercado? No tiene cómo. ¿Y su necesidad cómo la clasificaría yo? La clasificaría como una necesidad extremadamente urgente. Estamos hablando de vida o muerte. Y precisamente las personas que tienen menos votos monetarios, para utilizar la terminología de von Mises, suelen ser las personas que tienen las necesidades más urgentes, inclusive en situaciones de vida o muerte. No hablo aquí de meras preferencias o gustos, sino de necesidades. Entonces, no es cierto que necesariamente se atenderán las necesidades más urgentes. Se atenderán las necesidades o preferencias o gustos de aquellos que depositen más votos monetarios. Y los que no pueden depositar votos monetarios quedan fuera de la democracia del mercado. Incluso una persona pobre, un mendigo a poco de morir de desnutrición, el día de las votaciones puede ir a depositar un papelito con su voto para un candidato presidencial. Pero a veces no dispone de los votos monetarios como unos billetitos que también son papelitos para comprarse un pan, por ejemplo. He ahí una importante dificultad. Vuelvo a la cita. Lo único que importa son los votos monetarios. El mercado se guía por ellos, no por la mayor necesidad. Los empresarios producen para obtener una ganancia, no por diversión o caridad. Por tanto, bien puede suceder que el gato de un hombre rico se tome la leche que necesita un niño pobre para sobrevivir, o que los recursos sanitarios se asignen a investigaciones biotecnológicas avanzadas en las que supuestamente se beneficiarán 2.000 personas en todo el mundo, cuando mueren de disentería 1.000 veces más, en su mayor parte niños, por el solo hecho de que no tienen suficientes votos monetarios para que se escuche la voz de su necesidad en esta democracia del mercado. Piénsese en esto. ¿Tenemos hoy en día los recursos tecnológicos para combatir la malaria? Sí. ¿Tenemos los recursos médicos para combatir efectivamente la malaria? Pues bien, miles de niños mueren cada año por una enfermedad perfectamente que se podría enfrentar como la malaria. En un esquema de libre mercado donde la salud esté 100% privatizada, porque Mises no le gustaría la idea de un Estado proveyendo salud o algo así, si todo está 100% privatizado, solo puedes hacer oír tu voz con votos monetarios. Pero muchos de esos niños en zonas de África, del sudeste asiático y también de América Latina, que mueren de enfermedades como la malaria o similares, no pueden hacer oír suficientemente su voz. ¿Y dónde están principalmente los recursos de las grandes farmacéuticas? La gran investigación en medicina, ¿a qué está abocada? Gran parte de estos recursos están, por ejemplo, en lo que son los métodos anticonceptivos. Las farmacéuticas tienen una industria gigante en lo que son métodos anticonceptivos. Tenemos la capacidad tecnológica dentro de nuestra economía capitalista avanzada, para decirlo con los términos de cierto economista que le gusta gritar mucho, el estruendoso éxito del capitalismo. En medio del estruendoso éxito del capitalismo, viva la libertad y todo eso, tenemos el desarrollo tecnológico para combatir enfermedades por las cuales muere mucha gente cada año y que no son tan costosas de combatir. Pero los recursos están abocados a temas estéticos, por ejemplo, o de la gran industria de los anticonceptivos. Tenemos una gran industria que mueve un montón de dinero para que haya gente que no nazca, o incluso en los casos de los métodos que son abortivos. No todos los métodos anticonceptivos son abortivos, pero hay unos que sí lo son, ¿no? En el caso de los que son métodos abortivos, pues ¿qué tendríamos? Que incluso matan gente que ya está concebida. Entonces tenemos un mundo donde los recursos médicos están orientados hacia allí porque hay más votos monetarios por ahí, al mismo tiempo que hay gente que ya nació y que se muere. También hay más votos democráticos ahí, por cierto. Lamentablemente. A ver si con eventos como estos pues ayudamos un poco a revertir esta tendencia, ¿no? Vuelvo a la cita. ¿Significa esto que el mercado no funciona? No. Todo lo contrario, está funcionando perfectamente. ¿Qué? Claro que sí, está haciendo lo que sabe hacer.
poner los bienes en manos de los que tienen votos monetarios. He ahí la maravilla de su eficiencia. Maravilla. Tal vez el lector pueda entender mejor ahora el por qué le habíamos dado tanta importancia a la incómoda cuestión del contenido y fines de la eficiencia económica. Bueno, eso es algo que discutí en un capítulo, bueno, un acápite previo de mi libro, bueno, previo a esta cita, pero justo la última ponencia en esta serie de ponencias se abocó a la cuestión del valor asociado a los fines. Entonces, ahí también hay una buena conexión. Vuelvo a la cita. Si decimos que el sentido de la racionalidad y la eficiencia de la economía consiste en administrar eficientemente los recursos para satisfacer las necesidades humanas, tendremos que, al menos en su estado actual, la economía libre mercado es terriblemente irracional. Fin de cita. Son palabras que yo escribí en 2015 en el libro de Economía para herejes, o bueno, se publicó en 2015, las había escrito bastante antes, donde ya yo estaba prefigurando el otro libro, La economía irracional, una denuncia de nuestro sistema económico capitalista global como una economía irracional. Página 174. Incluso si aceptásemos la primera votación... ya sé con qué conecta esto. ¿Se acuerdan el problema de la desigualdad, no? Si el mercado va por votos monetarios, se plantea la objeción de que los ricos pueden depositar más votos que los pobres. Ya. Y eso es un poco la objeción, el punto que he estado discutiendo. ¿Pero qué decía von Mises a eso? Bueno, es que los ricos son más ricos por un asunto meritocrático en una economía libre de mercado. Serían más ricos porque son los que mejor sirvieron a la sociedad sirviendo a los consumidores. A los consumidores que son ellos mismos. En cierto modo. Porque ellos son los... No sirvieron a los que no tenían plata. Efectivamente. Entonces, en la página 174 dice: incluso si aceptásemos que la primera votación del mercado compensa a cada uno en la medida en que ha servido a los consumidores, una vez que se realice esta, al cambiar la distribución de los ingresos, los precios se desviarán del equilibrio óptimo inicial y nunca más lo volverán a alcanzar. De esta forma, la capacidad de voto de los consumidores siempre estará condicionada por los resultados de la votación anterior. Y la única manera de asegurar la eficiencia distributiva será haciendo borrón y cuenta nueva en todos los periodos, es decir, igualando los ingresos todas las veces. Fin de cita. Esta cita tiene un poco un lenguaje más técnico, pero voy a tratar de ponerlo en sencillo. Lo que decía von Mises es que el libre mercado, con las preferencias de los consumidores, pues le paga unos sueldos o le da unos ingresos multimillonarios a la cantante o la actriz cinematográfica. Pensemos en alguien como Shakira, por ejemplo, ¿no? Ahí en un concierto pues se levanta un montón de dinero. Y dice von Mises también que le paga el salario a la mísera criada. Entonces, la razón por la cual una cantante como Shakira tiene un montón de dinero y la mísera criada tiene poco es simplemente por la soberanía del consumidor. Ya, por un momento, supongamos que es así. Supongamos que es una distribución justa y que es una distribución racional de los ingresos, el que, por ejemplo, por las preferencias de la gente, Shakira sea súper rica y la mísera criada, usó las palabras de von Mises, esas son las palabras que él usó, sea efectivamente mísera. Ok, supongamos que eso sea justo o meritocrático, supongámoslo así, ya. Pero ahora yo les planteo un problema adicional. Lo que estoy diciendo es que incluso suponiendo eso, la tesis de Mises solo tendría sentido si es que en cada periodo se hace borrón y cuenta nueva, porque si no, la votación monetaria del periodo siguiente está condicionada por el anterior. Y se los voy a poner con un ejemplo concreto para que se me entienda bien. Suponga que esta criada, la mísera criada, para utilizar los términos de von Mises, en el sentido no que la desprecien, sino que dice que gana poco dinero. Ya, tiene un hijo. Ese hijo, en primera instancia, tiene menos oportunidades de nutrición en sus primeros años de vida. Probablemente la criada lo tenga que amamantar poco tiempo y después irse rápido al trabajo o dejarlo con alguien más. Sabemos incluso que dejar a los hijos con alguien más, así nomás irse a trabajar, pues también tiene sus dificultades que pueden influir incluso en el desarrollo de la persona más adelante de formas serias, incluso, ¿no? Todos creo que me sabrán entender. Entonces, supongamos el hijo de la criada. Tiene menos nutrición en sus primeros 5 años de vida, cruciales para el desarrollo de su cerebro. Luego, supongamos que no hay opciones de buena educación privada, sino solo pues, deficiente educación pública, supongamos. O supongamos incluso para hacer el esquema completo de Mises que el 100% de educación sea privatizada. Pues bien, incluso en un esquema de 100% de educación privatizada, si no hay ninguna intervención del Estado y todo es libre mercado,
pues en principio las mejores opciones educativas costarán más dinero y las peores serán más baratas, y la mísera criada solo podrá pagar las más baratas para este niño. Luego este niño probablemente no puede ir a la universidad, sino que apenas acabe la educación obligatoria tiene que ponerse a trabajar para ayudar a su mamá, supongamos que es el hermano mayor, en la crianza de sus otros 3 hermanos, ¿no? Y no logra desarrollar mucho capital humano y luego entra al mercado laboral sin mayor capacitación y tiene que escoger trabajos que no requieran mayor capacitación laboral, donde los salarios serán más bajos. Entonces el salario, ahora pensemos que sea un mozo de un restaurante, este niño. El hijo de la criada crece y se convierte en el mozo de un restaurante. Según la lógica de Ludwig von Mises, pues si gana miserablemente como mozo del restaurante es porque en el orden del libre mercado él atiende menos bien a los consumidores que lo atienden los grandes empresarios o gente como Shakira, y por eso pues se da que es mísero, y ese es el orden racional de las cosas. Pero creo que todos nos damos cuenta de que la explicación fundamental no va por ahí, y no es su culpa en un sentido fundamental. Y sí, se puede decir que uno con esfuerzo y dedicación y emprendimiento e inteligencia puede salir adelante. Y ciertamente hay esos casos, pero estadísticamente hablando, la gran mayoría de los hijos de padres pobres siguen siendo pobres. Y la gran mayoría de los hijos de padres ricos siguen siendo ricos, como ha mostrado el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de 2001, en su libro El precio de la desigualdad. ¿Me dejáis intervenir un poquito? A mí me parece, disculpa, porque esta cuestión yo estaba esperando si lo va a decir, no lo va a decir, lo va a decir, no lo va a decir, y no lo dijo. A ver, hay una cosa con respecto al tema de Mises que le está resaltando que me saltó a la cabeza el tiro, y yo creo que varios de algunos de aquí lo tienen en su mente en este momento. Es que Shakira hace el concierto, gana $5 millones, y mañana todos tenemos que hacer lo que quiere Shakira. Y es precisamente el tipo de sociedades que tenemos, donde los actores del cine y los cantantes van a decirnos por quién votar y nos dicen cómo tenemos que vivir y qué productos tenemos que comprar, porque claro, ellos son los que tienen más votos, y porque alguien haga bien un concierto o juegue bien al fútbol, eso no significa que tenga la capacidad, que tenga la autoridad correcta para dictar cómo tienen que ser nuestras sociedades. O sea, Dante se enfocó en el hijo de la criada, que me parece un punto fundamental, pero a mí me saltó al otro lado. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué tenemos que estar al servicio de Shakira todos? ¿Porque canta bien? No, espérate, sí, que gane su dinero, que viva mejor tal vez que el resto, pero no podemos estar todos preocupados de atender las necesidades de ella porque canta bien, digamos. Eso. Te agradezco mucho la anotación porque nos permite, claro, desarrollar otros efectos colaterales. Por ejemplo, ¿a quiénes se le da más oportunidad de influir sobre la vida económica, política, social y religiosa? ¿De quiénes sus opiniones retumban en todas partes? Fundamentalmente de los artistas, por ejemplo, cantantes, o también de los futbolistas. Pueden estar opinando sobre religión, y que no es para nada su especialidad, y sus opiniones religiosas son difundidas en amplios medios. Pueden estar opinando sobre ciencia o sobre sexualidad humana, ética, política, sobre quién votar o quién no votar, y obtienen toda esa difusión. No podrá ser cierto que hay grupos de poder a los cuales les interesa que precisamente este tipo de personas tengan más ingresos y más exposición social, porque por medio de ellos y por medio de su discurso se puede manipular mejor a la gente a nivel social y político. Creo que resulta obvio. Página 174. Sí, como reconoce Mises, los ricos pueden depositar más sufragios que los pobres, tendremos que los recursos productivos se orientarán más a satisfacer las necesidades superfluas, término que, dicho sea de paso, es en sí mismo una contradictio in adjecto. Hablar de necesidades superfluas es tanto como hablar como de necesidades innecesarias. De los primeros, que a satisfacer las necesidades más perentorias y urgentes de los segundos. O sea, los alimentos dejarán los países pobres, donde la gente muere de hambre, para ir a aquellos de ingresos más altos, donde la gente muere de obesidad. ¿Puede llamarse acaso a esto una situación racional? Vivimos en un mundo en donde hay gente que muere de hambre en el mismo contexto
en que hay gente que muere por obesidad. Esto es una locura. Si ustedes investigan estadísticas del desperdicio de alimentos, las tasas en la última vez que revisé este tipo de estadísticas andan por el 17%. O sea que de lo que se suele servir en restaurantes o lugares de comida rápida, la cantidad de comida que va normalmente a la basura como desperdicio es alrededor del 17% de lo que se sirvió. O sea, un poco más de la sexta parte. O sea, de cada 6 personas que comen se puede ir sacando lo necesario para que coma uno más. ¿A qué voy con esto? Que tenemos los medios tecnológicos para distribuir más eficientemente la comida, pero no se hace así. Hay un documental que nos muestra esto de forma muy cruda. Tal vez algunos de ustedes los conozcan. Se llama Super Size Me. Traducido sería como Super Engórdame. Es un documental donde un joven, un adulto joven, se somete a durante un mes entero comer de McDonald's. Solo de McDonald's y nada más que McDonald's. Almuerzo, desayuno y cena. La regla es que no puede comer absolutamente nada más. Las bebidas, todo tiene que ser de McDonald's. Y una cosa que él notaba es que cuando pedía el tamaño chico, el más pequeño de algo, ese tamaño ya de por sí era grande, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho yo compré en un Starbucks y me dijo, ¿desea el vaso chico, el mediano o el grande? Y me mostró los vasos y cuando me mostró el chico yo pensé que me estaba hablando el grande, ¿no? O sea, el vaso pequeño ya es bastante grande. Si una persona quiere elegir tomar menos, esa persona no encuentra opciones en el mercado. El mercado lo induce a la obesidad en cierto modo. Las estructuras de mercado aprovechan nuestras debilidades para inducir nuestra compra compulsiva. Y les voy a poner otro caso más sensible, que es el de los cigarros. El mercado mundial de cigarrillos es absolutamente enorme. O sea, así como es gigante el de anticonceptivos, el de los cigarros es gigante. Pues bien, una persona puede elegir si fumar o no fumar. Ok. Pero cuando nosotros encontramos esta paradoja, tenemos que preguntarnos algo. Miren, en los supermercados y en las tiendas, ¿dónde se suelen poner los cigarrillos? ¿Están en un pasillo al fondo de la tienda al final? ¿Medio oculto? No. Están justo en la caja registradora. Y los cigarros, en cierto modo, en la mayoría de países son los productos que tienen peor publicidad. En la cajetilla de cigarros normalmente te ponen pues una persona con la garganta abierta y un hueco gigante color negro acá, o la boca destruida o cosas así, y te dicen fumar es dañino y no sé cuántos, pero aún así se compra. Y hay una paradoja porque por un lado se dice que hay que poner eso en la cajetilla, el Estado o las leyes o lo que sea dice hay que poner esto en la cajetilla, pero al mismo tiempo se da la total libertad de que esté en la caja registradora. ¿Qué pasa si tú libremente quieres elegir dejar de fumar? Cuando vayas a comprar unas sopas instantáneas y las vayas a pasar por la caja registradora, pues vas a ver los cigarros que quieres dejar directamente ahí. Y también vas a ver chocolates, no todos son cigarros, ¿no? Deme estos chocolates también cuando quieres bajar de peso, ¿no? Y deme uno de estos. Muchas compras por impulso se realizan así y se aprovechan nuestras debilidades. Vamos al libro La economía irracional de 2021. Ahí también realizó algunas críticas a von Mises en la página 56, abro cita. Si existen instrumentos para influir de modo directo sobre la subjetividad del consumidor, ya no es necesariamente cierto aquello que decía Ludwig von Mises, de que la única forma de hacerse rico en el mercado es sirviendo a los consumidores. Uno también puede hacer rico condicionándolos o manipulándolos en la medida en que tenga el control de los medios de producción de necesidades y sepa utilizarlos con efectividad para que la mayor producción de necesidades termine creando la necesidad de una mayor producción. Freno la cita ahí. Von Mises decía que el orden económico era racional porque una mayor
inversión en capital o trabajo era para atender las más urgentes necesidades de la gente. Entonces, si crece la economía es porque se están cubriendo las más urgentes necesidades de la gente, según von Mises. Pero lo que tenemos aquí es que más bien puede también suceder al revés. No digo que siempre suceda al revés, pero también puede suceder que se manipulen las necesidades, los gustos, las preferencias para impulsar las ventas. Y desde esa perspectiva, no necesariamente el crecimiento económico significará que se están atendiendo más las urgentes necesidades, sino que pueden estarse generando artificialmente necesidades para luego atenderlas artificialmente. Les pongo un ejemplo caricaturesco y un poquito extremo, pero va a hacer que se entienda claro esto. Supongan que en la mañana yo los pateo a todos y luego en la noche les vendo pastillas para el dolor, ¿no? Entonces digo que estoy atendiendo las más urgentes necesidades de la gente. Sí, pero primero fui yo el culpable de golpearlos. Claro que en este ejemplo es el golpe físico y es un caso pues caricaturesco, ¿no? En el sentido de que no es el caso, no es viable. Pero quiero que entiendan que normalmente lo que se hace es que se nos golpea psicológicamente. Mucha publicidad utiliza cuerpos perfectos, tanto de hombres como de mujeres, y esos cuerpos perfectos son irreales, ¿no? Para vendernos todo un conjunto de productos para la belleza. Se nos busca generar un estándar de perfección y nosotros compararnos con ese estándar, y si no tengo este estándar, entonces estoy mal, y como me siento insatisfecho conmigo mismo, entonces tengo que cerrar esa brecha de insatisfacción. ¿Y cómo construyo un puente para cerrar la brecha entre cómo soy, me veo, me visto actualmente y el estándar de perfección que me muestra la publicidad? Ese puente se construye por medio de productos, comprando los productos que me está vendiendo la publicidad para solucionar eso. Entonces, en el ejemplo caricaturesco que yo daba es que los golpeo físicamente en la mañana para vender pastillas contra el dolor por la noche. Pero aquí lo que sucede es que se nos golpea psicológicamente por medio de la publicidad para vendernos productos un tanto después. Ahora bien, este sistema publicitario es omnipresente, no podemos escaparnos prácticamente. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el celular. Y del celular no escapamos, del teléfono móvil. En la obra de Cyrano de Bergerac, ¿no? Dice, érase un hombre pegado a una nariz superlativa. Pues bien, el hombre de la situación actual es un hombre pegado a un celular superlativo. Ni siquiera en el baño escapamos del orden publicitario. En épocas anteriores podíamos escapar del orden publicitario porque las empresas no ponían carteles en los baños, sino en las carreteras. Hoy en día la gente normalmente se lleva el celular absolutamente a todas partes, antes de dormir, apenas se levanta, en la cocina, en el baño, en el transporte público, en el salón de clases, en el trabajo, etc. Otra cita, página 57. En una economía con producción de necesidades, el empresario que más gana ya no es necesariamente el que mejor sirve a la sociedad, sino que también puede serlo el que mejor la condiciona o manipula. En vez de que se cumpla aquello que decía Mises de que producir para el lucro implica producir para el consumo, se empieza a producir el consumo para obtener el lucro. Ya no es tanto que el gran empresario, no el pequeño o mediano, sino el de las grandes corporaciones multinacionales, gane dinero por servir a la sociedad, sino por servirse de la sociedad. Ojo, no es la tesis del libro La economía irracional que toda transacción económica en el sistema económico actual sea porque nos están produciendo artificialmente una necesidad o manipulando. No. Yo hablo de dos flujos. El flujo racional de la economía es que las personas tenemos necesidades y los bienes se dirigen a satisfacer nuestras necesidades. Flujo racional. Y el flujo irracional es que se manipulan, condicionan o generan necesidades en nosotros para vender los bienes. De tal manera que la oferta no está al servicio de la demanda, sino la demanda al servicio de la oferta. La tesis de mi libro es que en la realidad económica actual existen los dos flujos. Pero el flujo irracional es cada vez más importante y creciente. Ese es el punto. No digo que cuando vas a comprar un pan al panadero te están manipulando. Me dirijo sobre todo a la cuestión de las corporaciones multinacionales, pero estas son las que explican la mayor parte también de la estructura económica. Páginas 57 a 58. En cuanto a los trabajadores, tendremos que, dado un sistema de producción de necesidades, sus salarios no reflejarán necesariamente su contribución real al bienestar de la sociedad.
Así, por ejemplo, el salario medio del profesor de escuela, cuya labor es sumamente importante para la sociedad, aunque poco publicitada, será probablemente muy inferior al del cantante de moda, cuya labor es muy poco importante para la sociedad, aunque sumamente publicitada. Freno la cita ahí. La diferencia no es solo el aporte social, la diferencia es la publicidad. Y se hace más publicidad con el mal que con el bien. Vamos, o sea, si hay un cantante que ayuda a los niños pobres de no sé qué tal sitio, no sale tanto en medios. En cambio, cuando un cantante es olvidado y quiere resucitar su carrera, ¿qué hace? Le es infiel a su pareja, que eso se difunde en medio de comunicación, todo el mundo habla de la persona y ya está, ¿no? Y al mismo tiempo apelan a nuestras pulsiones más primarias, ¿no? Hay una conocida canción, ¿no?, que dice sexo compro, sexo vendo, ¿no?, etcétera. Pero más bien parece que es a la inversa, que no es que tanto se venda sexo, sino que como que el sexo fuera la finalidad de la venta, sino parece la precondición de la venta, es omnipresente, ¿no? Te lo encuentras en la pared y ya saben cómo va, ¿no? A lo que quiero ir es que el elemento cuasi pornográfico en la estructura publicitaria actual no apela a nuestra elección libre como consumidores, no, a lo que está haciendo es apelar a nuestro subconsciente o a instintos muy primarios para que nuestras compras se dirijan a los intereses de los grupos que estén haciendo la publicidad. Por ejemplo, encontramos en la publicidad de cerveza normalmente, pues, o sea, referencias por decirlo menos, a cuerpos de mujeres en bikini. Pero no solo eso, toda la industria automovilística utiliza ello y creo que no hay taller mecánico que no tenga un almanaque de mujeres exuberantes, por decirlo de algún modo. Pero también lo encontramos en publicidad de algo tan básico como el chocolate. Quiero que analicen lo siguiente. Muchas de las publicidades de productos de chocolate, detrás tienen una narración con una voz de hombre o de mujer, más de las veces de mujer he visto, bastante sensual, muy sensual. Vamos a una última cita. Si hay una manipulación de necesidades, estamos plenamente legitimados de plantear una redistribución con el fin de aumentar la eficiencia social. En efecto, si por un lado tenemos a gran parte de la población que gasta su dinero en bienes superfluos que el sistema de producción de necesidades les ha inoculado en el cerebro, y por el otro tenemos una gran masa de gente que muere de hambre, no resulta legítimo plantear, aunque le pese a los liberales, el reducir en alguna medida el bienestar artificial de los primeros para destinar recursos a satisfacer las muy urgentes y reales necesidades de los segundos. El gran drama y sobre todo absurdo es que vivimos en un sistema que constantemente convierte lo superfluo en necesario. Pero defender la necesidad de lo superfluo es una estolidez. Significa defender la necesidad de lo innecesario. Está bien, podemos preocuparnos de lo superfluo, pero el día en que ya no haya miles o incluso millones muriendo de hambre cada año y en que los descomunales aumentos de producción para satisfacer esas supuestas necesidades no afecte gravemente al medio ambiente y por consecuencia nuestra propia continuidad como especie. Por ejemplo, ni siquiera necesito hablar del tema del llamado cambio climático y todo eso, ¿no? Que sé que hay personas que tienen observaciones y discrepancias. Vayamos simplemente al asunto de la contaminación. O sea, eso es algo indiscutible en lo cual creo que no hay mayor discrepancia. Nosotros utilizamos un montón de dispositivos. Hoy en día utilizamos tablets, laptops, PCs, teléfonos móviles. Varios tienen más de un teléfono móvil. En casa tiene teléfono móvil la niña de 12 años, el niño de 8 y por poco no lo tiene el perro, ¿no? Ya llegará un momento en que generen teléfonos móviles táctiles que respondan a las garritas y ahí los perros también tendrán su teléfono móvil y se harán su Facebook, qué sé yo. Bueno, a lo que voy es que en ese tipo de sociedad del consumismo tecnológico se genera basura. ¿Cada cuánto cambiamos de teléfono móvil? Normalmente el rango fluctúa entre 1 a 3 años. Para la mayor parte de la población solemos cambiar, o 1 a 4 años de teléfono móvil cada 1 o 4 años. E incluso
si no cambiamos por el mero asunto de vernos a la moda, de tener el más reciente, tecnológicamente no tenemos opción. Tecnológicamente hay una obsolescencia artificial que no fue libre elección de nosotros como consumidores, sino una imposición de la clase empresarial porque le conviene a ellos, aunque Mises no se dé cuenta. La obsolescencia artificial tan presente en los objetos tecnológicos es una refutación clara de las ideas de Mises. Entonces, a lo que voy es que tenemos que cambiar de teléfono móvil entre 1 a 4 años, la mayoría de las personas. E incluso si no es por preferencia, nos vemos obligados porque ya está diseñado para que comience a fallar. Que no pueda tener vida eterna. Tecnológicamente se han fabricado bombillas que pueden alumbrar por más de 100 años. Hace décadas, hace muchas décadas ya hay bombillas que pueden alumbrar más de 100 años. Pero eso sería la quiebra de las empresas de focos. En consecuencia, le meten una obsolescencia artificial para que no funcionen tanto tiempo. Un problema tremendo que normalmente tienen las mujeres con el asunto de las panties es que las panties se rompen, ¿no? Que tienen una rasgadura por ahí y pues eso se arruina. Resulta que tecnológicamente ya se tienen los medios y ya se fabricaban panties que no se rompen, que no se rompen tan fácilmente como las panties normales y que para fines prácticos se ven prácticamente igual y todo eso. Tecnológicamente ya se podía, pero eso sería destruir la industria de las panties si es que duran demasiado. Entonces, ¿qué pasa con el tema tecnológico? Que generamos basura, generamos un montón de basura. Y eso es contaminación. La pregunta es, ¿dónde va esa basura? ¿Dónde van todos esos teléfonos móviles ya inservibles, todas esas laptops? Van al basurero del mundo, el basurero tecnológico del mundo, África. Especialmente un país llamado Ghana, donde muchos niños pobres se ganan la vida escarbando entre montañas y montañas de aparatos tecnológicos para conseguir algunas piecitas que vendan en mercados negros o informales. Muchas veces con los piecitos descalzos y obviamente sin guantes están manipulando todo tipo de objetos que tienen pilas y sustancias y algunos elementos que pueden cortarles y todo ello. Y todo eso genera una contaminación enorme. Entonces tenemos también esa dimensión de la crisis que estamos generando. Una crisis moral, social, económica y ecológica también, como mínimo al nivel de contaminación que estoy apuntando, como mínimo. Y bastante más si consideramos otros niveles. Nos estamos autodestruyendo. La ropa, efectivamente, es otra industria sumamente contaminante, ¿no? Y en este caso tenemos una obsolescencia artificial basada ¿en qué? En la moda, que la ropa pasa de moda y que no puedes usar la misma ropa más de 3 años voy a decirlo de frente, o sea, la mujer que abre su armario y tiene 100 prendas de ropa y dice no tengo nada que ponerme, ¿no? Yo tengo 2 pares de zapatos, ¿no? Como macho, así que se respeta. Uno de ellos casi ni lo uso, entonces en términos prácticos tengo un par de zapatos. Pero muchas veces tenemos personas, generalmente el sexo femenino, vamos, las estadísticas no mienten, que pueden tener 10 pares de zapatos y no tienen que ponerse para salir a una fiesta, ¿no? Entonces, el punto es que también en la industria de la moda existe todo un tema de contaminación también, de contaminación del agua, por ejemplo. Gran parte de los productos que glamorosamente compramos en tiendas de Suiza y de Francia, en tiendas de países pues como todo muy limpio y muy ordenado y muy glamoroso, y las tiendas ordenadas y glamorosas de ropa, en gran parte son fabricadas de forma muy poco ordenada, muy poco ecológica, muy poco glamorosa en países de Centroamérica y países pobres de Asia. Gran parte de explotación laboral a mujeres adolescentes se realiza en esos países, en la industria textil. De este modo, y con este ejemplo cierro, tienes mujeres en Occidente que se compran en una buena tienda de ropa una playera que dice "las chicas mandan". Y eso tiene una marca prestigiosa del país desarrollado en cuestión. Pero fue fabricado
en Centroamérica, digamos por ejemplo en El Salvador o en Honduras, por una adolescente de 14 años que trabaja hacinada en un taller de 100 mujeres, donde hay solo un baño y donde tienen vigilantes y supervisores hombres y donde sufren incluso acoso. Este tipo de situaciones no las saco debajo de la manga. En el libro La economía irracional es uno de los ejemplos que desarrollo, documentado por la investigadora canadiense Naomi Klein. Hemos construido un mundo irracional, es lo que estamos haciendo. Tenemos que deshacerlo. Gracias.